Y hay una sugerencia muy interesante, muy singular en lo que dices, porque estaríamos pasando de un entendimiento basado en la O, esto o esto que es excluyente, a un entendimiento basado en la I, esto y esto, es decir, la complementariedad. Estaríamos pasando de un mundo de la exclusión, típicamente letrado, lineal, fragmentado, pero afortunadamente letrado porque si no, no hubiera habido análisis, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no? En el mundo oral tribal no había análisis, se explicaba con otra explicación, ¿no? Uno diría, estamos pasando de la O a la I, es decir, de la exclusión a la inclusión. Entonces el gran reto y lo que plantea la agricultura orgánica o plantea en el fondo es la unidad dentro de la diversidad. Nosotros negamos la diversidad en aras de lo que decíamos antes de lo homogéneo, de la homogenización, ¿no es cierto? Y automáticamente nos negamos. Y es eso, ¿no? La autodestrucción es tu propia negación, ¿no? Y hacia allá vamos, ¿no? Cuando nos negamos, no permitimos la inclusión. Y entonces comenzamos a simplificar, y la simplificación, igual que la individualidad, no tiene sentido de existir. Y es eso. Cuando no soy capaz de comprender mis limitaciones, entonces quiero buscar limitaciones también para el otro, para hacerme sobresaliente. Y es eso. Debemos de sobresalir por las limitaciones que tenemos y no por el escaso conocimiento que tenemos. Y hacia es que tenemos que caminar. Y ojalá que surja esa posibilidad, ¿no? Y la posibilidad de resolver muchas cosas no está en la expectativa de una tecnología. Está en un reencaminamiento del reencuentro del propio ser con su interioridad, porque el ser interiormente está vacío y está lleno, entre comillas, porque en realidad no está lleno, está de cosas externas que lo apantallan, porque cuántos no quisieran tragarse un montón de cosas, pero que no pueden, porque el estómago no está lleno de cosas. Entonces, en la realidad es un vacío biológico de las personas, y ese vacío, por mucha tecnología que nos ofrezcan, por muchos avances, por mucha velocidad que nos quieren imprimir, jamás será capaz de suplir esa necesidad y tratar de apagar esa angustia. La angustia del ser humano hoy en día nos la hacen creer que es por bienes materiales. Yo creo que hoy vivimos en la angustia de la carencia que tenemos de la interioridad y la sensibilidad. Hoy nos han frenado la capacidad y la parte sensible del corazón, nos la han frenado y nos han endurecido y nos han colocado totalmente otras arandelas totalmente descartables. La funcionalidad biológica jamás tiene reparación, y ese mantenimiento de esa sanidad solamente es posible si comenzamos un trato totalmente diferente con la vida. No con la especie humana, no, nosotros no somos los indispensables para la vida. No hay que olvidar lo que decía Levi Strauss, ¿no? Que la especie humana no será la última, la especie humana no fue la primera ni será la última en desaparecer. Como quien dice, todavía existe la posibilidad de la vida indistintamente a la especie humana existir, ¿no? Y ese es el mensaje que nosotros queremos lanzar con una propuesta totalmente de una vida diferente frente a lo que es hoy en día una agricultura sin sentimiento, una agricultura deshumanizada, una agricultura donde todo tiene un precio y donde el valor de la vida se pierde. Jamás el precio y la mercancía podrá superar el valor de la vida, y entre esa vida el valor de nosotros como especie humana. Lo interesante de lo que dices es que, si bien es verdad, como dice este filósofo bogotano Bernardo Toro,
creo que se llama Bernardo Toro, dice que si bien es verdad el hombre ha desarrollado los medios de desaparecer como especie, la bomba atómica y todas estas cosas, también es cierto que ha desarrollado los medios de reconocernos entre todos en nuestra diversidad como especie, ¿no? Y que la ética del cuidado, entonces el problema en el fondo es ético, la ética del cuidado, del cuidar, no solamente de cuidarnos nosotros, sino de cuidar todo para podernos cuidar nosotros, sería lo esencial de la agricultura orgánica, ¿no? Es parte de la ética del cuidado. El problema de todo esto, que muchas veces tenemos muchas cosas de forma intelectual y de forma... Tenemos inclusive todas las explicaciones y muchas cosas. Yo el mayor problema que le veo a toda esta descripción intelectual, a toda esta descripción tecnológica y todo, es colocar en práctica todo el discurso, ¿no? A mí siempre es lo que yo siempre digo, ¿no? Del dicho al hecho hay ese trecho, y en ese trecho no estamos muchas veces convencidos de hacer parte de los interrogantes entre ese trecho, ¿no? Del dicho al trecho hay mucho trecho, pero no hay que olvidarse que ese trecho es lleno de interrogantes. Sí, claro. Y esos interrogantes los que no nos queremos encontrar, porque esos interrogantes nos pueden comenzar a recuestionar lo poco que conocemos, ¿no? Entonces le tenemos miedo al confronto realmente, de encontrar realmente qué hay en ese trecho, ¿no? Y por eso me aferro a cosas, ¿no? Sí, claro. Todo aquel que está aferrado a una cosa jamás tendrá la posibilidad de descubrir otra, ¿no? Solamente todo aquel que se desprende de cosas podrá tener la accesibilidad y redescubrir nuevas cosas. Y así es lo que ha sucedido hoy en día, ¿no? Muchas especializaciones se abrazan de una cosa y por eso mueren con poca cosa. No hay cosa más bella que soltar lo poco para descubrir la amplitud y la oferta del universo. Quien suelta lo poco tendrá la posibilidad de abrazar una visión más amplia de lo fantástico y lo infinito que te ofrece el universo. Tú hablabas del valor del desapego y al mismo tiempo lo describías en la relación riquísima que hay del dicho al hecho. Y me hacía recordar que esa fue la pelea en la China entre Mao Zedong y Deng Xiaoping. Y Mao Zedong decía que la verdad salía de la ideología, es decir, del dicho. Y Deng Xiaoping decía que no, que la verdad salía de los hechos. ¿No? Bueno, eso Jesús también lo dijo, ¿no? Por sus hechos seréis entendidos, ¿no? Y esto me lleva a pensar, ¿no? A pensar atrevidamente que ahora que estamos desapegándonos de cosas, ¿no? Desapegándonos de cosas, vale decir tumbando estatuas, por ejemplo, ¿no? Tumbando estatuas. Sería interesante decir, bueno, ¿y con qué yo me desapego de una estatua, pero ¿a qué me voy a pegar? Entonces podría ser una invitación también a hacerle una estatua al inventor del lápiz con borrador, porque el inventor con lápiz con borrador, Lippmann, creo que fue una patente en 1880 y pucho, al ponerle el borrador al lápiz, lo que estaba diciendo, el error es el valioso, se gasta primero el borrador que el lápiz. Entonces, de alguna manera aprender a reconocer el error sería uno de los caminos que está abriendo la agricultura orgánica. Sí, la agricultura orgánica es combatir eso, lo estático, ¿no? O sea, la agricultura orgánica es no tener los referentes estáticos. La agricultura orgánica es el reconocimiento del constante movimiento, ¿no? Y el constante movimiento me lleva a reconocer la historia de los hechos en biología, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que el mayor símbolo que nosotros podemos tener no es una estatua, y lo más simbólico que nosotros podemos tener es lo que constantemente se renueva. La estatua es lo estático, ¿no? Y eso, pues, para mí eso es insignificante.
Para mí lo más significante es lo no estático, lo que está en constante movimiento. Para mí lo más importante no es el tiempo, es lo que él registra, el movimiento. Entonces para mí lo más fantástico es la renovación. Para mí lo más fantástico es permitir que ella continúe. Lo que pasa es que a medida que mucha gente ve que lo único, mucha gente al ver que lo único que tiene es el bien material, entonces resiste a reconocer la renovación, porque en esa renovación, entre comillas, se llega lo que mucha gente no quiere, ¿no? Entre comillas, es cambiar de estado, y ese cambio de estado significa la muerte, Sí, claro. ¿no? Y no hay cosa de mayor confronto para una persona que no la coloca entre sus proyectos, ¿no? Yo creo que lo más básico, lo más bello que uno debe tener y considerar es siempre tener dentro de su proyecto de vida la primera frase que debe aparecer y la primera parte de cualquier proyecto de vida es que somos altamente vulnerables y que eso tiene un fin dentro del concepto de nosotros, pero que continuará en el concepto de la vida, ¿no? O sea, la vida no finaliza, ella continúa. Nosotros cambiamos de un estado que es diferente. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando cada vez se simplifican las cosas en manos de pocos, viene esa negación. Y hoy en día tenemos unas sociedades del negacionismo, ¿no? Negamos la vida, ¿no? Para dominar, y la queremos negar también al otro. Y la queremos negar al otro es convirtiéndolo también en un objeto de mercado. Y eso es lo que no queremos también con esta propuesta de una agricultura orgánica, que no sea un objeto más de mercado, que no sea más una etiqueta, que la producción orgánica sea la forma más natural, no solamente de tener accesibilidad a los alimentos, sino que sean de buena calidad. Y la buena calidad es básica, como se dice ahora la nueva palabra del modismo, ¿no? La accesibilidad a los alimentos y la buena calidad hacen parte de vivir sabroso. Sí, tú pones el punto en algo que es medular, evidentemente, que es que quizás como una cosa humana le tenemos mucho miedo al cambio, ¿no es cierto? Porque el cambio es que recuerda nuestra fragilidad. Ahora es otra de las maravillas de la pandemia, es que nos recordó que somos criaturas, que somos contingentes, que somos pasajeros, que somos frágiles, ¿no? Y eso es interesante. Y sobre todo, no tanto los frágiles, sobre todo los débiles. Sí, claro. Y interesantísimo eso, porque uno podría, colocando la cosa en términos bastante dramáticos y existenciales, uno le tiene mucho más miedo al cambio, por eso los apegos, ¿no? Por eso sí lo entienden los que programan la sociedad de consumo, que como le tienen miedo al cambio y por lo tanto a la muerte, entonces mandémosle cosas y de hecho nos han robado la fe y la esperanza, porque cuando a ti te dan una tarjeta de crédito te dicen gira sobre tu futuro, te están robando lo que no has vivido, es decir, y tú feliz lo haces, ¿no? Ya vendes tu vida, ¿no? Te vendes tu movimiento. Claro, ¿no? Cuanto más tarjetas de crédito tienes, menos te puedes mover. Vendes tu tiempo, ¿no? Eso lo deberían estudiar en los seminarios, ¿no? Cómo la sociedad de mercado ha robado un campo que antes perteneciera a la fe, es decir, a la esperanza, a lo que yo espero. Ahora, una tarjeta de crédito ha colonizado la fe, te lo ha vuelto dinero, te lo ha vuelto apego, y por lo tanto, una de las grandes lecciones de este momento que podríamos llamar enredado, es decir, enredado, pero porque es dado en red y más con dos S, turbado masivamente, es que todo pasa y todo llega, pero todo está, no desaparece, ¿no? Queda grabado, queda video grabado. Es muy interesante. Esas relaciones, yo diría, concluyendo lo que me hace pensar lo que acabas de decir, es que uno le tiene mucho más miedo al cambio que a la muerte. Y cuando en la realidad
Quien permite más el cambio es aquel que acepta el principio básico de la vida, la muerte. Quien tiene clara la muerte es más libre que aquel que no quiere plantearse. Lo que comentaba sobre las tarjetas. Las tarjetas es una condena que tú compres, te colocan en estático para llegar justamente a la muerte. Hoy la muerte, el destino final está en créditos ya. La tarjeta es una manera de no permitirte moverte y vivís esclavo pagando de ese antimovimiento para llegarte finalmente a lo que estamos hablando ahora, a la muerte. O sea, para llegar a la muerte ya hay tarjetas de crédito, ¿no? Porque las tarjetas de crédito no te permiten movilizarte. Y para cuando uno se moviliza, uno enfrenta y confronta muchas cosas. Hoy en día cada vez nos hacen más inútiles y nos transforman cada vez en tarjetas. O sea, cada vez somos más sujetos de manipulación. Y el que está en ese cuento cada vez le teme más al cambio. Sí, le teme mucho. La fe y la esperanza es el motor del cambio. Sí, claro, claro, claro. Sí, en la esperanza seremos resucitados, como hablabas en términos de la resurrección. Y ahora, sobre el cambio, pensaba yo en el tríptico El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Que es toda una expresión de lo cambiante, ¿no? La primera parte es lo que se nos ha entregado. Ahí está Adán, ahí está Eva, porque pues así se entendía en ese momento. Ahí está Adán, ahí está Eva, ahí está el Señor, ahí están los animales, ahí está todo, ¿no? Luego en el panel más grande hay muchísimas cosas que yo invitaría que quienes busquen el cuadro y van a encontrar gente nadando, gente viviendo en cosas fantásticas para ese momento, como en casas de vidrio, como en cápsulas de vidrio, ¿no? Y inclusive parejas en que hay un negro con una mujer que es negra, o lo contrario, una negra, ¿no? Con un hombre blanco, y está como todo en armonía, todo está en movimiento. Hay mucha densidad de población, pero no hay desastre, no hay tragedia. Y el último panel del tríptico es que si eso no se respeta, esa armonía, viene el caos, viene el despelote que hoy llamaríamos el calentamiento global, ¿no? Calentamiento global, está el último. Y una cosa que a mí me llama la atención, sobre todo del último panel, es que hay sentado una especie de búho que está tragándose una persona y le está volviendo excremento, es decir, que la mierda también es abono, y es el lema, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención del último panel es que en una llave está colgada, en el ojo de esa llave, la llave es como la definición de mi propiedad, de lo mío, ¿no? Mi llave, mi puerta, mi cerradura, está colgado un hombre, ¿no? Como si estuviera ahorcado, como si estuviera colgado de su propio víctima, de su propio invento, ¿no? Es muy interesante y esta dimensión dinámica de la vida. Construyendo su propia tumba. Claro, ¿no? esta dimensión dinámica que tú reflexionas y que lo articulas con la agricultura y que se puede articular con muchas otras cosas, ¿no? Con el sonido de ese pájaro que está sonando, que ojalá quede grabado ese sonido del pájaro, etcétera, etcétera, hace que la vida, todo sigue en movimiento, ¿no? Todo sigue en movimiento independientemente de nuestros estatismos, de nuestras definiciones, de nuestras aparentes tranquilidades. ¿Tú no crees que todo va a seguir en movimiento a la velocidad de 1 segundo por segundo? Ni más rápido ni más lento, porque la velocidad de hoy es aparente, ¿no? Es la velocidad en que se está moviendo la información.
pero no es la velocidad de la realidad. Tú necesitas 12 años para comerte un madroño si siembras la semilla hoy. Por eso, cuando uno habla en agricultura, uno habla agricultura, y en la agricultura hay que ubicar en los tiempos. Hay el tiempo en la naturaleza, hay el tiempo del indígena, hay el tiempo del campesino y hay el tiempo del citadino. Son totalmente bien diferentes. El tiempo en la naturaleza pues, es geológico, no pertenece a la escala humana. Ahora entra el humano, el tiempo del indígena, es el tiempo de la contemplación y del movimiento de las cosas. Es el tiempo del extraer. El tiempo del campesino es el que comienza a crear ya las referencias, pero que todavía mantiene algo vinculado con la naturaleza, porque todavía es capaz de tener una gallina suelta para que vaya y escarbe en la naturaleza. Y después viene el tiempo de lo moderno, que es lo peor y lo que nos entierra. Es aquel que quiere acelerar la biología donde es imposible acelerarla. El tipo quiere tener una gallina o un pollo en menos tiempo y un huevo en menos tiempo. Y ese es, entre comillas, esa ilusión de acortar los tiempos es el que nos entierra y nos va a llevar a que lleguemos a un límite, porque la especie humana está construyendo sus propios límites. No la naturaleza no tiene límites. Nosotros hemos construido y hemos hecho con que esos límites sean más rápidos. Entonces, la naturaleza pertenece al tiempo de la geoevolución y la especie humana pertenece a los tiempos de la escala humana, tecnológicos. Y todos los tiempos, todo lo que es creado entre los tiempos tecnológicos son tiempos totalmente descartables como la propia especie humana con sus comportamientos. Mientras que la escala geológica no tiene límites, ella continuará con sus movimientos y sus tiempos. Una cosa que me parece interesante que se desprende de esto, y yo lo sacaría de las veces que he asistido a tus cursos en Pachita, es que me ha sorprendido mucho lo siguiente. Primero, la cantidad de gente que asiste. Segundo, son jóvenes la mayoría, y la mayoría mujeres, y cuando asisten viejos, los viejos buscan fórmulas como mágicas, ¿no? ¿Cómo puedo lograr? ¿Han tenido algún problema seguramente o han pensado con la punta del lápiz algún negocio agrícola que les ha fracasado y vienen a buscar fórmulas, mientras los jóvenes parece que vienen a buscar inquietudes? ¿Es correcta mi apreciación de ese fenómeno? Ahora es interesante que esos jóvenes que vienen a buscar inquietudes son muchos de ellos los que no tienen ningún vínculo académico con un instituto. Regularmente son personas que trabajan desde jóvenes en el campo, son hijos de campesinos o de campesinas. Y aquellos viejos que a veces aparecen a querer encontrar la solución en una bola de cristal y una receta, fue porque se les negó la posibilidad de ser lo que no son. Entonces esos sí vienen ya como diciendo, buscando sus últimos pasos, ¿no? Como para ver cómo me distraigo, ¿no? Y quién me distrajo en otras cosas. Entonces vienen como, diríamos nosotros, como la última estirada, ¿no? Vamos a ver qué eso. Y quieren encontrar inclusive, en esas recetas inclusive una satisfacción y una realización tan enorme que yo digo, muchas veces me ha sucedido eso, ¿no? A veces una sola opinión o una receta de alguna cosita que venga, entre comillas, a solucionar una cosa, yo veo que el tipo se contenta tan poca cosa. Y cómo es que eso me sorprende mucho, ¿no? Esta persona, ¿por qué se contenta con tan poca cosa? Pues lógico, porque le negaron muchas. Y esa negación de muchas es porque tuvo una, entre comillas, si se puede decir así, una convivencia totalmente con una imposición, con una represión, de tal manera que una sencilla receta viene como, entre comillas, como a liberar y explota. Y es muy bello porque a veces esa explosión se redescubre y hay un rejuvenecimiento, porque no hay cosa más bella que rejuvenezca una persona, que lo vuelva a rescatar y a decirle
tú puedes volver a hacer y tú eres capaz. Y cuando una persona puede volver a hacer y es capaz, cuando realmente él descubre que es también parte de transformación, no solamente del universo, sino también de su tierra, de su pedazo. Y no hay cosa más bella que hacerse parte de la transformación. Aquel que se hace parte de la transformación tiene una paz interior enorme, porque quien lucha y constantemente escarba, constantemente tiene un momento de recreo, y ese momento de recreo, un momento de descanso, y ese momento de descanso puede ser la otra etapa de la vida, la muerte. Por eso los campesinos, entre comillas, cuando se despiden de viejos, son, entre comillas, una despedida muy tranquila. La gente cuando muere en el campo, trabajando directamente entregados, y por eso es muy común que a uno le digan y le echen el cuento, murió en paz trabajando, estaba trabajando tranquilamente y murió. Aquel que trabaja, se entrega a la tierra y todo, ese realmente de manera pacífica y en paz es retomado por la tierra. Solamente aquel que resiste frente a los fenómenos de la vida es aquel que más sufre. El campesino es de aquellos que reconoce la integración de él con la tierra y por eso vienen a tener esa paz interior para entregarse nuevamente a ella. Y yo siempre en alguna conferencia hablé sobre eso, ¿no? ¿Cómo es la muerte en paz de un campesino que constantemente ha trabajado la tierra? Es lo más bello. El tipo, es normal que te diga, no, mire que estaba trabajando y murió trabajando en su tierra. Y la gente inclusive lo asimila muy bien, porque lo contempla como una continuidad. No se ha ido, ha cambiado a otro estado y permanece en la tierra por sus ejemplos que dio. Cuanto más resistamos a desconocer, entre más resistamos a entender la otra parte, más sufrimos para entregarnos. Es aquel que entre más tiene y más resiste a entregar, es el que más sufre, es el que más pesadillas tiene. La única cosa es que la cosificación te lleva a interrumpir tu sueño y a tener pesadillas. El no tener te lleva a dormir más tranquilo y te lleva más a la asimilación de las cosas, de la vida.